Hoy vamos a continuar con Romanos, capítulo 13. Hicimos un parate el domingo anterior, pero nuevamente volvemos a un tema complejo, ¿sí? Aunque no es complejo de entender, sí quizás es complejo de llevarlo a la práctica, ¿sí? Como decía un pastor, muchas veces nos preocupamos por aquellas cosas que no conocemos aún de la Biblia, pero en realidad deberíamos preocuparnos por lo que ya sabemos, ¿sí? Porque sabemos un montón, pero tenemos que obedecer o llevar a la práctica aquellas cosas que ya sabemos, ¿sí? Y aunque Romanos 13 no responda a todas las dudas que podamos tener del tema que aborda Romanos 13, aún así nosotros encontramos una enseñanza clara con respecto a nuestra relación con el gobierno, ¿sí? Habíamos visto cómo cambiaba desde Romanos capítulo 12 en adelante nuestros distintos tipos de relaciones, ¿sí? Con distintos, inclusive con nuestros enemigos, y ahora aborda nuestra relación con el gobierno, ¿sí? Habíamos visto que la imagen de autoridad fue creada por Dios mismo, ¿sí? Cuando vimos el capítulo 13, versículo 1 y 2, recordábamos de que la autoridad ha sido dada por Dios. Ya cuando Dios creó al hombre, nosotros vimos que ahí quedó la imagen de autoridad reflejada, ¿sí? Cuando Dios lo crea, le confiere cierta autoridad, le dice que puede comer de todos los árboles, le dice qué es lo que puede hacer, le restringe, le da ciertos límites, le dice más del árbol, de la ciencia, el bien y el mal, no comeréis, ¿sí? Como que le puso límites hasta dónde podía llegar y qué es lo que podía hacer, pero le dijo que sojuzgue, que gobierne, ¿sí? Lo puso en autoridad, pero aún así el hombre no era completamente independiente, estaba sujeto a Dios, ¿sí? Después creó a la mujer la coloca bajo la autoridad del hombre, el hombre no solamente le pone nombre a los animales, le pone nombre también a la mujer. Después vimos como ambos tenían esa capacidad, ese gobernar sobre la creación. Después vinieron los hijos, y los hijos estaban bajo la autonomía, bajo el liderazgo o bajo la autoridad de sus padres, ¿sí? Entonces todo lo que Dios creó estaba bajo autoridad, ¿sí? El hombre cuando estaba solo, el hombre con la mujer, el hombre con la mujer y sus hijos, y así todas las relaciones del hombre estaban en sintonía con autoridad y sujeción, ¿sí? En todos. Por eso también habíamos visto a la luz del Nuevo Testamento también cómo las sociedades que se formaron fueron por parte de Dios. Dios delimitó no solamente los límites de los países, sino también puso autoridades, ¿sí? Entonces fue parte del plan de Dios que existan autoridades gubernamentales. No solamente es por su permiso, sino es por su voluntad, ¿sí? Y teniendo en mente esto, leemos nuevamente el versículo 1 y 2 del capítulo 13 y después vamos del versículo 3 al 7, que es lo que vamos a ver en esta noche, si Dios quiere. Versículo 1, capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahora sí, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como hemos visto, uno de los motivos
por los cuales nosotros tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales es que las autoridades han sido puestas por Dios. Pero vemos también otro propósito u otra razón por la cual tenemos que sujetarnos, y es que las autoridades que han sido puestas por Dios han sido puestas para que haya un orden, ¿sí? Romanos 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿sí? En cierta manera, Pablo está presuponiendo de que existe una norma concreta, una norma objetiva universal que distingue lo que está bien y lo que está mal. Fíjense, dice ya que habla del que hace el bien y el que hace lo malo, ¿sí? O sea, el gobernante está para infundir justicia o está para infundir terror al que hace lo malo, no al que hace el bien, ¿sí? Entonces ya presupone de que hay un bien y hay un mal, Pablo. Pero no es el hombre quien determina lo que está bien y lo que está mal. Que algo esté bien no lo definen tampoco los gobiernos, que estén bien o que estén mal, ¿sí? Ya vamos a entender por qué, pero Pablo nos pide que nos sometamos. El gobierno no existe tampoco, o el objetivo del gobierno no es establecer lo que está bien y lo que está mal, sino que es Dios. Por ejemplo, no hay que hacer ningún referéndum o no hay que llamar a una conciliación o a un voto para ver si está bien o no proteger la vida humana desde la concepción, ¿sí? Porque eso no lo decide la mayoría. No es que si la mayoría de las personas dice que está bien abortar y el gobierno dice que está bien abortar, no porque el gobierno lo diga o porque la mayoría lo diga que eso está bien, eso realmente está bien. ¿Se entiende? El gobierno no es que determina que está bien o que está mal. Ese no es el rol del gobierno. Entonces, eso, por más que sea legal, violenta nuestra propia conciencia, la ley misma de Dios, la norma misma de Dios. Por eso podemos decir que en ese sentido no podemos someternos a un gobierno si establece que hagamos algo que Dios manda o que Dios prohíbe, podemos decir en este caso, ¿sí? Podemos decir de que hay una norma moral en sí que ya ha sido establecida por Dios en todos nosotros desde que nacemos. O sea, todos nacemos con una conciencia de que algo está bien o algo que algo está mal. En todas las culturas hay cosas que se repiten, que cosas que están bien y cosas que están mal. Hay un gobierno en todas las culturas, hay algo que está bien y algo que está mal de manera general, ¿sí? Y nosotros, es más, somos transformados en nuestras mentes a medida que nos acercamos a la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo bueno y lo aceptable? Aquello que es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero volviendo al tema, la función del gobierno no es decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Su función es administrar justicia, de acuerdo a las normas divinas, de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, bueno, podríamos decir, si el gobierno no determina lo que está bien y lo que está mal, y ellos no son cristianos, muchos de los que nos presiden son inconversos, entonces, ¿cómo podemos ellos establecer lo que está bien y lo que está mal? ¿O cómo pueden legislar lo que está bien y lo que está mal? ¿Sí? Y es cierto de que muchos no creen en Dios, pero también es cierto de que todos desde que nacemos tenemos una noción elemental de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Como dijimos, en todas las culturas, el hombre de por sí tiene un instinto de lo que está bien y lo que está mal. Dios puso en nosotros esa conciencia. En Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Esta ley escrita en su mente o en sus conciencias no es suficiente para salvarlos. No es capaz de demostrarle que hay un Salvador, pero sí es suficiente para acusarlos de que ellos están mal,
Es evidente que tienen una conciencia que los guía muchas veces a hacer lo que es correcto inclusive. ¿Sí? Muchas personas hacen lo correcto guiados por su conciencia. Y este sentido de conciencia también permite que haya un orden. ¿Sí? Y aunque rechacen a Dios, muchos siguen o apoyan principios bíblicos porque estos son correctos, son para nuestro bien. Mucho mejor cuando las leyes que nos guían son enriquecidas por una cosmovisión cristiana, ¿sí? O sea, cuando el gobierno que nos preside, que a pesar de tener una conciencia de lo que es bueno y es malo, es enriquecido con la influencia cristiana, es mucho mejor. Pero aún así el gobierno tiene en sí la conciencia, podemos decir, de lo que está bien y lo que está mal, y puede establecer el orden, ¿sí? Dios lo puso a la forma de gobierno para que haya un orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y esa influencia de la cosmovisión cristiana, de la manera que nosotros vemos el cristianismo, cómo vemos la Biblia, es importante. Fue importante, nadie duda de la influencia del cristianismo en la formación de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? Una nación que fue muy prominente en su momento, fue muy próspera, influyó tanto inclusive en su constitución, en nuestra propia constitución. Sus principios y sus valores fueron fundamentados sobre las Escrituras, aunque hoy está siendo pervertido, sí fueron cimentados sobre las Escrituras. Promover la sentencia justa o establecer leyes justas ayuda a prevenir las cosas ilícitas, ayuda a controlar las actitudes criminales. En sí es importante para mantener la moral en la sociedad, ¿sí? Que hayan leyes correctas, que hayan gobiernos que establezcan leyes correctas. Aún así, a pesar de que no es nuestra tarea moralizar a la sociedad, aún así nosotros somos parte de la sociedad. No es que estamos lejos de la sociedad o somos algo externo a la sociedad, somos parte de la sociedad. Nos relacionamos con personas, tenemos trato con otras personas y tenemos que ser luminares en medio de la oscuridad, ¿sí? No porque no sea nuestra tarea moralizar a la sociedad, nosotros vamos a ser neutros, ¿sí? Debemos ser conscientes que no es nuestra tarea moralizarlo, sino evangelizarlo, pero aún así es importante que vivamos de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Cuando nosotros nos amemos, cuando nosotros mostramos nuestro amor, ellos van a conocer de Dios, ¿sí? En esto van a conocer que somos discípulos de Cristo, es parte de lo que nos dice. Pero también tenemos que saber que la función del gobierno no es producir buenas personas, o no es producir buena conducta en las personas inclusive. No es la tarea del gobierno producir buenas personas. Esto es algo que ninguna institución humana puede hacer, producir buenas personas. Es algo que solamente, nadie puede transformar la vida de las personas. Solamente Dios. Únicamente Dios puede transformar al ser humano, por lo que nuestra tarea primordial es predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Somos parte de una sociedad y la única manera que las personas con las cuales nosotros nos relacionamos puedan ser transformadas es a través de Cristo, conociendo a Cristo, y la única manera que ellos tienen de conocerlo a Cristo es a través de la predicación. No hay otra manera. Como dije, la función del gobierno no es para producir buenas personas, sino mantener el orden público, castigando lo malo y recompensando lo bueno. Esa es la tarea del gobierno, es mantener el orden, castigando al que hace lo malo, impartiendo justicia y recompensando al que hace lo bueno, ¿sí? Y debido a esto, a que el gobierno no solo ha sido instruido por Dios, sino que además es necesario para que haya un orden en la sociedad,
es que debemos someternos a toda sociedad, a toda autoridad que gobierna. En sí es importante analizar lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 3, si prestan atención, dice ya que aclara de que no es, lo que Pablo nos está diciendo es que no es que tenemos que someternos sin límite a todo tipo de gobierno. Fíjense que está hablando de una sujeción al funcionamiento normal del gobierno, no a uno afrentuoso, erróneo o tiránico. Y esto queda evidente porque dice que los magistrados, o sea, las autoridades que gobiernan, no están para infundir temor al que hace lo bueno. Entonces Pablo está diciendo que se sujeten a los gobernantes porque ellos no están para infundir temor. Entonces claramente Pablo está hablando en un sentido general, ¿sí? En situaciones normales, bajo circunstancias normales, los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para los que hacen lo malo. ¿Se entiende? Los gobernantes tienen la función de establecer el orden y castigar a los malvados según el diseño divino de Dios. Eso es fundamental para que se pueda preservar la sociedad. Por lo tanto, no podríamos vivir nosotros en una sociedad donde no exista una forma de gobierno. No puede haber una sociedad sin gobierno, imagínense. Cada uno haciendo lo que quiera, cada uno con su pistola ahí estableciendo su propia justicia. Y se ha dicho que es extraño que Pablo resalte tanto el respeto hacia la autoridad, o que hable tan favorablemente a la autoridad después de todo lo que él pasó. ¿Acaso él no fue tratado cruelmente por las autoridades civiles? 3 veces había sido azotado con varas. ¿No había sido acaso acusado por el gobernador romano Poncio Pilato, quien había condenado injustamente a muerte a Jesucristo? Y en el caso de las experiencias que Pablo sufrió en Filipos, cabe decir que las autoridades habían sido inducidas por la multitud, de modo que ellos pensaron que en realidad cuando estaban castigando a Pablo, estaban castigando a un delincuente. Más tarde, al darse cuenta de su error, trataron de corregirlo, y eso lo vemos en Hechos 16. En cuanto a Pilato, una vez y otra vez él se negó a condenar a Jesucristo porque no veía en él como un criminal. Pero por razones egoístas, él sucumbió ante las demandas de la sociedad. Con respecto a este asunto, bien vale notar las siguientes palabras, muy significativas. Vosotros le entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto dejarlo en libertad, dice Hechos 3:13, ¿sí? Pilato quiso dejarlo en libertad, pero dice, vosotros lo entregasteis y negasteis, ¿sí? Entonces, la declaración que Pablo hace, bajo circunstancias normales, los gobernantes no están para infundir terror al que hace el bien, sino al que hace lo malo, ¿sí? Y muchas veces vamos a ver oposición a esto, o vamos a encontrar ciertas diferencias, y ahora vamos a ver, ¿sí? Pero esto nos lleva al punto siguiente, que las autoridades han sido puestas por Dios no solamente para establecer el orden, sino también para nuestro bien. O por lo tanto, es para nuestro bien, ¿sí? Romanos 13, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. La autoridad civil, el magistrado, el que está en autoridad, es ciertamente un siervo de Dios, un representante de la voluntad divina con respecto a la conducta de la gente, ¿sí? En su carácter de ciudadanos, ¿sí? El propósito básico del que está en la autoridad no es herir al que hace el bien, sino su tarea es ayudar, ¿sí? Son puestas para nuestro bien, están para hacernos bien, ese es el propósito, podemos decir. En sí,
La existencia de gobiernos civiles nos muestra, en cierta manera, un favor que no merecemos de parte de Dios, ¿sí? Imagínense si Dios no hubiese establecido reyes o gobiernos, sería todo un caos. A pesar de que hubieron malos gobiernos, a pesar de que hubieron gobiernos donde personas tiranas estuvieron a cargo, aún así, todo ha sido utilizado para el orden y la preservación de nosotros como sociedad, ¿sí? La autoridad civil, el magistrado, recibe la autoridad y el designio de parte de Dios para un fin. En circunstancias y en condiciones normales, el gobernante en la esfera del gobierno civil representa la voluntad de Dios, ¿sí? Está para castigar. Ya que el gobierno tiene como función promover los intereses y el bienestar de la comunidad y poder administrar la justicia, Pablo nos está hablando aquí de un gobierno, no nos está hablando acá de un gobierno teocrático, ¿sí? Pablo nos está diciendo acá si el gobierno es por Dios o en el tiempo en el cual Dios gobernaba, en el Antiguo Testamento. Pablo está hablando de un gobierno en general. Está diciendo de que ellos tienen esa función de promover el interés y el bienestar nuestro o de la sociedad. Nos está poniendo límites, ¿sí? Y en esta función de mantener el orden público, castigando al malo y recompensando al bueno de esa manera, Pablo dice en el versículo 4 que no en vano lleva la espada, pues ministro. Otras versiones dice diáconos son de Dios, ¿sí? Un vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. Dios ha puesto la espada en las manos del gobierno, ¿sí? Para ejecutar la venganza temporal sobre los malos en este mundo, para retribuirle en este mundo, para castigarles, para así poder restringir a la maldad. Dios utiliza los gobiernos para restringir la maldad. Y esta espada simboliza el derecho que tienen los magistrados para castigar a los que violan la ley. Inclusive, a pesar de que hay personas que no están de acuerdo, el magistrado tiene inclusive el poder y la autoridad de Dios para dar pena capital, ¿sí? Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y en Romanos 12:7 podemos decir, pero ¿cómo? En Romanos 12:17 dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Amado, versículo 19, en el capítulo 12:19 dice: amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venguen, no paguen a nadie mal por mal. Está bien, esa es nuestra actitud individual. Y nosotros no tenemos el poder, ni la potestad, ni la espada del Señor para ejecutar su juicio. El Señor la espada se la dio al gobierno. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros no podemos hacer a un nivel personal de matar o de ejecutar la venganza, el gobierno sí lo puede hacer. Porque esa autoridad se la ha dado Dios. Lo que nosotros no podemos hacer a nivel personal, los magistrados civiles pueden hacerlo. Porque Dios le confirió esta autoridad, Él les dio esa venganza temporal, las puso en las manos de las autoridades. De no ser así, cada uno tendría que andar con sus pistolas y ejecutar su propia venganza o su propia justicia. Dios no delegó esta autoridad a los individuos. Nosotros individualmente no tenemos la autoridad que tiene el gobierno. ¿Se entiende? Dios delegó esas autoridades civiles, o Dios delegó esas autoridades a los gobiernos, y saben que nosotros también nos beneficiamos de esas autoridades que Dios delegó.
Ellos son ministros para nuestro bien, nos está diciendo Pablo. Aunque sabemos que muchos gobiernos usan su poder para persuadir a los cristianos por el hecho de ser cristianos, aún así, Pablo dice en Romanos 8, versículo 35, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? Esto Pablo lo está diciendo unos versículos antes. O sea, en la lectura de la iglesia de Roma era unos minutos antes nomás. No es como nosotros hace tanto tiempo que vimos Romanos 8, no, ellos eran la mente. Y Pablo le había dicho, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Mucha de esa persecución viene de parte del Estado. Tenemos Corea del Norte, China, India, muchos lugares. Hambre, desnudez o peligro, espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. La espada no nos va a separar del amor de Cristo. Esa espada que tienen los gobernantes muchas veces la van a usar contra los cristianos, pero Pablo no es lo que está diciendo, ¿sí? No está hablando de las particularidades, Pablo está hablando en un sentido general. Los gobiernos son un instrumento de gracia para nuestro bien, ¿sí? Pues podemos decir, ¿cómo pueden ser para nuestro bien si hay muchos cristianos que el gobierno no les hace bien y están sufriendo y están padeciendo? Pero en un sentido general, Pablo está hablando de que los gobiernos son instrumentos para nuestro bien, ¿sí? Como resultado de la obra de estos representantes de Dios, es que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso Pablo nos exhorta a orar por las autoridades. Fíjense la importancia de orar por las autoridades. Dios sí tiene el poder de transformar a aquellos que están en autoridad. Nosotros sí podemos ejercer una influencia en aquellos que están gobernando. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que puedan vivir una vida tranquila y sosegada con piedad y dignidad. O sea, tenemos una tarea de parte del Señor. Podemos orar por nuestros gobernantes. El jueves estuvimos orando por los gobernantes. Y por esto, porque son autoridades puestas por Dios para el orden y para nuestro bien, es que es necesario estarle sujeto. Versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? La importancia de someterse a la autoridad es fundamental para nosotros como cristianos. Mientras esté en nuestras posibilidades de someternos y obedecer, no solamente por temor al castigo, sino por un tema de la conciencia, dice. No es un tema de conveniencia, un tema de conciencia, ¿sí? Y esta sumisión es crucial para el avance inclusive del Evangelio. La obediencia a la autoridad es parte de nuestra vida, promueve la paz y permite que el Evangelio pueda seguir siendo expandido. Como dice el versículo 5, el castigo no es la única razón para someternos a nosotros a las autoridades, sino por causa de la conciencia. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros no debemos obedecer por conveniencia, sino por conciencia. No es conveniencia, es conciencia. No debemos obedecer únicamente porque no nos castiguen, ¿sí? O porque no nos pongan una multa, o no nos metan en prisión. Debemos obedecer porque el dueño de nuestra conciencia es Dios. Él dice que nos sometamos a las autoridades, a lo que las autoridades establecen. Por eso en el versículo 6 Pablo se refiere a las autoridades gobernantes como servidores de Dios. Mientras no manden algo que Dios prohíbe, ni prohíban algo que Dios mande, ese es el límite que vimos en domingos anteriores. El límite de nuestra obediencia a las autoridades no es si nos gusta o no nos gusta. ¿Se opone o no se opone a lo que Dios dice? El gobierno está demandando esto.
¿Se opone a lo que Dios dice? ¿Está mandando algo que Dios opone, no? ¿Qué tenemos que hacer? Nos sometemos a Dios y luego tenemos que someternos a aquellos que Dios pone por autoridad. Es el gobierno, y después sigue en escala en cómo están constituidas las familias. El hombre como cabeza de hogar y los padres por sobre los hijos. Esto también es un llamado para los hijos, que no es que solamente tienen que obedecer por temor a no ser castigados, sino por motivo de la conciencia. Es a Dios a quienes van a tener que rendir cuentas. Por lo tanto, bajo circunstancias normales, debemos someternos a toda autoridad por causa de nuestra sumisión a Dios. ¿Sí? Quien es nuestra máxima autoridad, Él es el único dueño de nuestra conciencia. Por cuanto los gobernantes son servidores de Dios, nosotros debemos también pagar nuestros impuestos y tratarlos con respeto. Versículos 6 y 7 vemos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí? La razón por la cual nosotros debemos pagar nuestros impuestos es porque estos gobernantes sirven a Dios. Esa es la palabra de Dios, aunque ellos no lo sepan, ellos fueron puestos por Dios para hacerle bien a la sociedad. Nuestra responsabilidad es, con respecto a los impuestos, es darles o pagar los impuestos, sin importar lo que hagan. Ellos van a tener que rendir cuenta cómo manejan los recursos del Estado. Debemos dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, dijo Jesucristo en Mateo 22, 21. Esto es un llamado bastante extenso. Por eso dije que la dificultad de encontrarnos con esta porción no es tanto el entenderlo, sino el obedecerlo. Y este llamado a pagar nuestros impuestos también es indirectamente a trabajar, porque si no trabajamos no podemos producir nada, y si no producimos no pagamos impuestos, ¿sí? Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al tributo, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Pablo no solamente habla de pagar tributo o impuestos, sino también habla de respeto y de honra. Y esto muchas veces lo perdemos de vista, ¿sí? Algunas veces tendremos que oponernos a algunas leyes, porque van en contra de nuestros principios cristianos. Mientras nosotros podamos, vamos a defender los valores cristianos, vamos a orar por las autoridades, vamos a defender los valores cristianos para poder vivir sosegadamente, con tranquilidad. Cuando tenemos que salir en defensa de la vida humana o el derecho que nosotros tenemos como padres de nosotros criar a nuestros hijos, pero nunca podemos hacerlo faltando el respeto a nuestras autoridades, insultando o difamándolos. Les debemos respeto. Aunque nos opongamos, aunque no estemos de acuerdo, no podemos faltarle el respeto. Y es verdad que las leyes tienen un impacto moral sobre la sociedad, sobre la nación, porque restringen la maldad a través de penas, ¿sí? A través del Código Penal. Pero la función del gobierno, del Estado, como dije anteriormente, no es transformar moralmente a la nación, sino mantener un orden público, ¿sí? Mantener el orden. Solo Dios puede cambiar los corazones de carne y transformarlos. Por lo tanto, a través de nuestras redes sociales, nosotros podemos y debemos estar firmes con nuestras opiniones acerca de nuestras propias convicciones, de lo que nosotros creemos, pero sin faltarle el respeto, pero teniendo en cuenta, y nunca olvidémonos, que nuestra función primordial no es moralizar a la sociedad, sino predicarles el Evangelio, ¿sí? No es que simplemente nuestra tarea no es que las personas sean mejores ciudadanos, ¿se entiende? Sino que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan alcanzar la salvación. Nuestra función primordial es
predicar el Evangelio. No es nuestra única función, es la principal. Por lo tanto, la esperanza de la nación no se encuentra en los políticos. Nuestra esperanza no se encuentra en los políticos. La esperanza de una nación no se encuentra en el Congreso. La esperanza de una nación se encuentra en aquel a quien Dios lo ha exaltado a su diestra como príncipe y Señor de todo. Es a Él que le dio y lo puso por príncipe. Es a Él que le dio la potestad de perdonar pecados. Jesucristo es la única esperanza que el mundo tiene. Así que no dejemos de hablar cuando tengamos oportunidades de hablar de las leyes, de hablar de política. Hablemos. Es parte de nuestra tarea como ciudadanos, pero nunca olvidemos que nuestra tarea primordial es la predicación del Evangelio. Sin ofender a nadie, podemos plantear nuestros puntos de vista, pero tampoco nos vamos a poner a pelear con las personas para tratar de moralizarlos y que sean mejores. ¿Se entiende? Nuestra tarea no es pelear o tratar de corregir. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. El Evangelio, solo el Evangelio es poder para transformar a aquellos que creen. Y si es verdad que hay personas que están siendo perseguidas por los gobiernos civiles, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta libertad. Estamos tan acostumbrados, quizás en nuestra vida no veamos la persecución, o quizás sí, nuestros hijos sí, no sabemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener la libertad que tenemos? Hasta hace unos años veíamos ya como próximo la persecución. Pero sepamos que nuestras vidas no están en las manos de los gobiernos. Hay muchos cristianos en este mismo momento que están padeciendo por causa del gobierno, gobiernos que son hostiles al Evangelio. Hay muchos cristianos que están siendo perseguidos en este instante y no tienen la libertad que nosotros tenemos de adorar a Dios, de reunirnos. Pero mis hermanos, nuestras vidas no están en las manos de nadie, sino en las manos de Dios. Por lo cual no debemos tener temor ante las adversidades que puedan venir, el temor del gobierno que pueda venir. Tenemos que descansar en Dios, que tiene el control de todo, y descansar de que Él es un Dios bueno. Muchas veces, en su infinita sabiduría, Dios va a permitir muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, no sabemos, no entendemos. Y Dios va a permitirlo. Permitió la persecución en Jerusalén, pero eso permitió que el Evangelio pueda ser proclamado y pueda extender. No entendemos los planes de Dios, pero sí sabemos de que todo va a ser para su gloria y para nuestro bien. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra verdadera ciudadanía. Por lo tanto, como dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Esa es nuestra confianza. Nuestra responsabilidad no es faltarle el respeto, someternos, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Por lo tanto, sin murmuración ni contienda, hagamos todo en sumisión, que como dije anteriormente no es una obediencia ciega. La sumisión muchas veces implica de que honradamente y con respeto nos opongamos a leyes que van en contra de Dios y que resistamos las influencias negativas hacia nuestros hijos y que lo protejamos. Eso es parte de la sujeción, no es una obediencia ciega. Oramos. Dios Padre, yo te ruego que tú nos
ayudes a entender cuál es nuestro rol en esta sociedad. Tú nos has permitido estar en este país donde disfrutamos de libertades, donde tenemos libertades que muchas veces no la disfrutamos ni la valoramos. Estamos tan acostumbrados a tener la libertad de venir cuando queremos, de no tener oposición a congregarnos, de abrir las puertas, de reunirnos, de hablar de ti, Señor. Tantas libertades que tenemos, que muchas veces pensamos que es simplemente un derecho que tenemos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has establecido los gobiernos, y a pesar de que muchos hayan sido malos o perversos, tú has utilizado todo para establecer el orden, Señor. Han sido puestas por ti. No está en nosotros entender tus planes ni tus designios, sino obedecerlo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de esta sociedad de oscuridad, a ser luminares, que podamos vivir lo que sabemos, que podamos vivir el Evangelio que creemos, que podamos vivir de acuerdo al Evangelio que creemos. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, primeramente en nuestros hogares, a vivir ordenadamente, a poder obedecerte en todo momento, cuando nadie nos ve, que saber que no es por temor al castigo, sino por un tema de conciencia. Tú todo lo ves, Señor. Y por temor y reverencia a ti, que vivimos y nos movemos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.